Cuando hablamos de eso, digo, es imprescindible analizar el tema de la equidad territorial. José Bolívar Chato Castillo, el Chato Castillo, muy buenos días, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias, y especialmente por invitar a los alcaldes. Ya veo que ha estado por aquí el alcalde de Portoviejo, que comience a hacerse presente también la patria adentro, porque la información no solo puede ser del centro a la periferia, sino que tiene que considerárselo al país integralmente. Así es, si queremos mejorar la economía en términos de visión de desarrollo, tenemos que hablar de las localidades. Por eso está José Bolívar Chato Castillo acá. Pero para eso es fundamental la equidad territorial. El tema es que venimos hablando de equidad territorial desde hace mucho tiempo. Montecristi fue un gran espacio. La Constitución incluyó incluso algunos artículos y algunos conceptos y algunas visiones, pero daría la impresión que como que hay ciertos temores para hablar de una verdadera equidad territorial, señor alcalde de Loja. Bueno, tú sabes que Montecristi nació con algunos pecados originales adentro, ¿no? Hay que darse cuenta de eso. Se estableció un sistema donde había una sobrerepresentación del centro, 24 asambleístas nacionales, más los de Pichincha y Guayas y más los internacionales, formaban una mayoría absoluta que no iba a permitir precisamente procesos de descentralización ni de equidad territorial. Y yo iría más allá, no solo de descentralización y equidad territorial, que equidad es el concepto global, es el paraguas que tiene que ver con la descentralización, sino también de la propia desconcentración. Claro, esto es lo grave. Cuando el presidente de la República, con mucho entusiasmo en la línea de la equidad, dijo que era necesario vertebrarlo horizontalmente al país y generar las 7 regiones territoriales y las 2 metropolitanas, de inmediato se alzaron voces en Montecristi de que quieren cambiar el mapa del Ecuador, que quieren establecer regiones y obligarlas a las provincias a que a dedo se las integre a tal o cual región. Pero es que allí no se dan cuenta que las regiones existían mucho antes que exista la República del Ecuador. Pero más allá que existan las regiones, el tema es que daría la impresión de que estamos hablando de varios paisitos cuando tenemos que hablar de un solo país. Exacto. Y casualmente cuando hablamos del establecimiento, del desarrollo regional, estamos hablando de la integralidad, estamos hablando de hacer un entrelazamiento de un tejido regional para apuntalar lo nacional. No hay descentralización sin desconcentración. La descentralización sin desconcentración es diáspora o generar paisitos, como tú bien dices. Nuestra Constitución define al Ecuador como un país unitario, un país pequeño, un país unitario, pero de administración descentralizada. Pero como no es posible desconcentrar, multiplicando por 24 la macrocefalia de más de 300 institutos, direcciones, secretarías, programas, ministerios existentes en la capital de la República y algunos en Guayaquil, multiplicar por 24, porque todos estamos hablando de miles de entidades, que luego no tienen dinero ni para la gasolina del carro del jefe. Entonces la desconcentración tiene que operar por regiones. Las regiones debieron ser elementos de desconcentración. Es decir, el gabinete presidencial tenía que estar integrado por ministros coordinadores sectoriales y ministros coordinadores territoriales o regionales. Entonces, el jefe de Estado lo tiene al país desde el punto de vista de las áreas de acción del Estado y desde el punto de vista del territorio. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Ahora casi todo va presionado hacia Quito y Guayaquil y lo que rodea Quito y Guayaquil. Y la calidad de vida de Quito y Guayaquil decae tremendamente porque la aglomeración genera inseguridad, insalubridad, caos. Y entonces tenemos que gastar ingentes cantidades de dinero del Estado para obras de descongestionamiento. Pero lo que pasa es que aquí tenemos que poner las cosas en claro, José Bolívar, el Chato Castillo. No es falta de valentía, de decisión política, porque esta estructura que no ha funcionado a lo largo de la historia republicana del país, ¿acaso no es la manera de mantener el poder político del país? Ese es el tema, pues. La farándula política nacional quiere tener su escenario con sus actores y actoras, donde las provincias no juegan sino el rol de ínsula barataria, donde hay que tener una lugartenencia encargada de la propaganda y de la manipulación
electoral ¿Es partidista. posible el crecimiento endógeno en las regiones, José Bolívar Chato Castillo? Mira, no hay posibilidad alguna, esto te lo quiero decir radicalmente por muchas décadas de experiencia y de haber trabajado en esta línea, no hay posibilidad alguna de forjar en el país equidad económico-social si no se toma decisiones políticas certeras y claras en la línea de la equidad territorial. Cuando ya la gente se aglomera en los suburbios de las grandes metrópolis, se convierte en pasto de esta forma perversa de entender y hacer la política, que es la filantropía con fondos públicos. ¿Y no te parece que este es un tema y termina siendo un eje central dentro del debate político de cara a las elecciones del 2017? Y de cara también a esta famosa reunión de Hábitat que vamos a tener en octubre aquí en Quito. Que se entienda bien, el mundo ya no puede ir camino a la metropolización, porque por ahí no va a ninguna parte. Tiene que ir camino a la equidad territorial, es decir, a contar con ciudades intermedias en territorios integrados, donde exista posibilidad de dar valor agregado a la producción primaria en territorio. Las metrópolis son lo más opuesto a la calidad de vida, al buen vivir. En cambio, la ciudad intermedia, bien puesta, esa es la que permite organizarlo al mundo en términos de conseguir lo que se ha denominado el buen vivir. Lo otro es amontonar gente para gastar en descongestionamiento, que al paso de poco tiempo vuelve a estar descongestionado. Concentramos recursos y no resolvemos el problema de forma estructural. José Bolívar Chato Castillo, se nos terminó el tiempo, me dice, pero hay que seguir conversando y debatiendo estos puntos. Así es, muchas gracias. Te debo una visita en Loja.